Nos vamos a la línea telefónica. Vamos a hablar de un tema que ha vuelto nuevamente. De hecho, ha habido un comunicado por parte de del Ministerio de Salud de la Nación y en conjunto con todo el resto de las provincias, las carteras sanitarias, con respecto a las vacunas. La necesidad de respetar el calendario obligatorio, Claro. que está estipulado, y que la vacunación sea efectiva. Bueno, vamos a hablar de esto y bueno, de algunas cosas que han trascendido también en estos últimos días. Denise Acosta es secretaria de Salud de la provincia, de aquí de Chubut, está en comunicación con nosotros. Denise, ¿cómo estás? Federico y Carla te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, Denise, este comunicado, ¿no?, que se ha firmado con el Ministerio de Salud de la Nación y en conjunto, entiendo que están todas las provincias allí, ¿no? Sí, ¿cómo están? Sí, la semana pasada en realidad, bueno, viste que es un tema medio recurrente, Sí. que sale de vez en cuando, que a veces también hay que analizar en qué momento se presentan estas corrientes o estas temáticas que se ponen en discusión. Está bueno, digo, porque no es para enojarse, sino siempre las discusiones es saludable darlas. Pero bueno, se vuelve a poner en cuestionamiento la seguridad de las vacunas. Se dio un espacio en legislatura porteña para explicar, digamos, este posicionamiento por ahí, cuestionando la seguridad de la... Perdón, Denise, Sí. en el Congreso, lo cual aún tomó una relevancia aún mayor. Exactamente, y al mismo tiempo, por otro lado, había una comisión de salud donde también se hablaba del mismo tema, pero con el enfoque contrario, que es el enfoque al que, bueno, con los ministros tanto de Nación como del resto de las provincias, tomamos la decisión de sacar un comunicado respecto al posicionamiento que tenemos cada uno como cartera sanitaria en cada una de las provincias. Digamos, vuelvo a decir, entiendo que el Congreso no es un espacio para dar esta discusión, porque estamos hablando de evidencia científica y creo que está bueno, para no generar confusión en la comunidad, quienes consumen esa información, este tipo de discusiones de cuestionamientos de evidencia científica deben darse en ambientes científicos y por ahí comunicar a la comunidad lo que realmente hay evidencia científica y no lo que no, porque si no nos terminamos convirtiendo todos en una red social donde hay todo tipo de información con todo tipo de opinión, pero nosotros en el ámbito sanitario nos manejamos con normas, con protocolos, con leyes que están respaldados por evidencia científica. Si no, no lo podemos hacer, sería entrar en charlatanería, que es un problema. Sí, bueno, el contexto, esto que vos explicabas, Denise, tiene que ver con estos últimos días. Se dio un espacio en el Congreso de la Nación, en una de las comisiones, donde puntualmente la diputada Marilú Quirós fue la que expuso. Allí llevó un hombre que supuestamente, como efectos de haberse vacunado contra el COVID-19, se había magnetizado. Esto decía, hicieron allí una serie de pruebas donde aparentemente este hombre magnetizaba objetos y esto era consecuencia del COVID-19. Todo esto, insisto, en una comisión dentro del Congreso de la Nación. Uh-huh. Esto fue lo que disparó todo. Sí, exactamente. Sí, por eso digo, a ver, nosotros en salud, vuelvo, digamos, a la responsabilidad de quienes cumplimos un rol de funcionario hacia la comunidad, en dar una respuesta y acompañar cada uno de los problemas de salud, en este caso de la comunidad, la responsabilidad de qué información transmitimos. Digo, tal vez algún otro tipo de comunicador sin esta responsabilidad profesional podría decir otras cosas, pero a veces hay temas que vuelvo a la evidencia científica, porque el construir un conocimiento dentro del ámbito de salud es muy costoso, es muy difícil y lleva tiempo. Entonces, cuando uno habla de un caso que le pasa a determinada situación, yo después escuché la bióloga que hablaba relacionada a este caso, y ella tampoco lo puede explicar. Sí,
es la gente que identificó que después de una vacuna determinada esto me comenzó a suceder, pero tampoco está la confirmación científica de que esto realmente sea así. No hay una explicación de esta magnetización. Es más, yo he visto videos, digamos, de estas personas que son bastante dudosos, digamos, en cómo se construye esta imagen y esta de la magnetización, pero fuera de eso vuelvo a mi punto, que es la evidencia científica. Nosotros tenemos que hacer un poco de historia en esto de las vacunas. Las vacunas es la única herramienta después del agua potable que ha demostrado realmente modificar el nivel de vida de las personas. Hubo un montón de enfermedades que mataron a un montón de niños fundamentalmente, ¿no? Porque siempre pensamos en vacuna y pensamos en niños, pero la vacunación es de toda la vida, no es solamente del grupo etario de los niños, que a veces poco cuando crecemos nos olvidamos que nos tenemos que seguir vacunando, pero, por ejemplo, una que cada 10 años tenemos que poner es la vacuna antitetánica, y dudo que muchos de los adultos estemos como pensando, che, yo tengo mi calendario de vacunación al día. A veces con los viajes que se hacen en el exterior, aquellos que tienen la posibilidad, uno lo revisa el calendario, pero realmente poder hablar sobre vacunas, quienes hablamos de vacunas del ámbito de la salud, lo hablamos con la evidencia científica que respalda todo lo que ha prevenido, todas las muertes que han evitado las vacunas, y que hoy, lamentablemente, no voy a responsabilizar solamente a este tipo de movimientos o presentaciones que hablan sin evidencia científica relacionada a las vacunas, pero sí venimos notando, y esto sucede a nivel internacional, una caída en la cobertura de vacunación. Claro, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, y digo, no vamos a perder energía peleándonos en contra de quienes opinan diferente, pero sí tenemos que profundizar y mejorar las estrategias para poder mejorar esos porcentajes de cobertura. Sí, perdón, Denise, o vos decís no perder el tiempo, o quizás dar el debate. ¿Por qué te digo esto? Porque sin lugar a duda, y esto se sabe, porque esto es parte de la ciencia, se hacen pruebas con la vacuna, el más reciente del COVID-19, se hicieron pruebas en todo el mundo para que esté la vacuna, y hay ciertos efectos colaterales que pueden llegar a estar, pero siempre sin poner en riesgo la vida de las personas. Digo, esto, pues si no saldría la vacuna, no sería aprobada. Digo, porque muchas veces se agarran de esto y si vos lo negás, decís, pero mirá este caso, ¿no? Me parece que abiertamente hay que decirlo esto, ¿no? Para que quede bien claro. Sí, y después también, digo, nosotros en Argentina tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo, y eso es muy bueno. Y una cosa es el calendario, después tenemos vacunas, por ejemplo, la vacuna del COVID todavía no está incorporado dentro del calendario, entonces también está bueno también que trabajemos, digamos, de manera separada, porque tal vez en la comunidad fueron a hablar de la vacuna COVID y la comunidad se entiende que son todas las vacunas las que no son seguras. Entonces es importante dejar en claro que primero, para que una vacuna llegue al ser humano, pasó muchas fases de investigación donde se comprobó la seguridad y que el beneficio que otorga la vacunación es mayor al daño que puede provocar. ¿Que hay eventos adversos? Si nosotros compramos un ibuprofeno de venta libre en un kiosco porque nos duele algo y leemos el prospecto, vemos que cualquier medicamento tiene posibilidades de reacciones adversas. Que todas las empresas farmacéuticas tienen que decirte esta posibilidad. Ahora, ¿dejamos de consumir ibuprofeno si me duele algo? No, porque sabemos que el riesgo que me pase eso que dice el prospecto que me puede pasar como algo malo es mucho menor a que me mejore el síntoma o la enfermedad por lo cual lo estoy tomando. Entonces, digamos, esto está porque todos los prospectos tienen reacciones adversas que me pueden pasar si tomo algo. Bueno, con las vacunas pasa lo mismo, pero la evidencia demuestra que cuando nosotros aplicamos esta vacuna en grupos poblacionales, son mayores los beneficios, y en esto hablo tanto de morbilidad, es decir, de enfermarse por esas infecciones que estoy previniendo, o de morir por esas infecciones que estoy previniendo, porque acá perdemos de vista que, por ejemplo, este año fallecieron 7 niños por coqueluche. Coqueluche es una infección generada por una bacteria que se contagia por vía respiratoria
la cual tenemos nosotros en nuestro calendario varias dosis incorporadas para poder tener la protección. Y este año ya han fallecido 7 niños. Esos 7 niños para nosotros, como digo, nosotros para salud, caso de estos, que fallezca por un motivo que podría haber sido prevenido, es muy doloroso. Claro. Con respecto a esto, Denise, y vos lo mencionabas ahí en las estadísticas, vacunación en niños, ¿cómo estamos en Chubut? Digo, ¿les preocupa esto? ¿Estamos bien? No, nos preocupa y nos ocupa. Porque yo digo, bueno, preocuparse, listo, ya sabemos que estamos mal, listo, ahora tenemos que pasar a la acción y ver de qué manera mejoramos esto, porque esto sabemos que entra en detrimento, digamos, de la salud de toda la población, no solamente de la persona que no está vacunada. Bueno, pero vos decís ahí, estamos mal. ¿Qué porcentaje hoy no se está, de niños que deberían vacunarse no lo están haciendo? Mira, nosotros tenemos muy buena cobertura hasta el año de edad. Sí. Y a los 18 meses, que es cuando se aplica uno de los refuerzos, ya empezamos a ver baja en las coberturas. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos teniendo un 79% en promedio la cobertura, cuando deberíamos llegar, el ideal, el 95% más. Claro. Entonces estamos a partir de los 18 meses, ingreso escolar y la vacuna de los 11 años, estamos por debajo de los porcentajes de cumplimiento de vacunación e inmunización de lo que deberíamos estar. Esto se repite también a nivel nacional, ¿sí? Inclusive a nivel nacional, cuando nos mezclan a todas las provincias, inclusive son un poco menor los porcentajes de cobertura. Claro. Estamos mejor que la media nacional, pero no llegamos a cumplir lo necesario para poder obtener esa inmunidad de rebaño de la que hablamos en un montón de vacunas, cuando decimos, nosotros hay personas que no se pueden vacunar. ¿Por qué? Porque tienen alguna condición de salud que contraindican determinadas vacunas, algunas sí, algunas no. Entonces, el resto de las personas que no tenemos esas condiciones, tenemos que garantizar, más allá de la cobertura que yo tengo, del cuidado que yo tengo cuando me aplico mi vacuna para mí, también digamos, el cuidado que agrego a quienes viven conmigo y también con toda la comunidad. Es importante ese punto, porque hoy estamos como en un momento muy del individualismo, muy de pensar en uno mismo, y la vacuna, más allá del cuidado personal, también implica una colaboración en el cuidado de la comunidad, no por aquel que decide no vacunarse porque le parece que están mal las vacunas, sino porque realmente hay personas que tienen condiciones de salud muy graves, que no podemos vacunar, que tienen contraindicado la vacunación, porque sí, en esas personas sabemos que si se aplica determinada vacuna puede llegar a tener una complicación más grave. Por eso es importante los controles médicos, más que nada en los niños, que sepamos cuál es el estado de salud para no vacunar a quien realmente no puede ser vacunado y sí mejorar las coberturas en aquellos que sí podemos estar vacunados. Y vuelvo a insistir en esto de que la vacunación es del ser humano, no es solamente del niño, porque cuando tenemos hijos como que nos concentramos en que los chicos tengan todas las vacunas y nos olvidamos que hoy también hay un calendario muy importante en las mujeres o las personas, perdón, cuando están gestando, o sea, cuando están, la palabra digo porque antes se usaba mujer embarazada, ahora usamos la palabra persona gestante, es un poco más amplio y más respetuoso. Entonces hay un calendario de la persona gestante para cuidar a esa persona gestante que está con sus defensas alteradas y no son las habituales, porque sabemos que los embarazos generan un montón de cambios en el cuerpo y en las defensas de una persona, y también para proteger a ese niño o niña que nace, que en sus primeros meses todavía está formando su inmunidad, pero que esa mamá que le dio la vida puede hacer una protección a ese recién nacido que está formando su inmunidad, ya sea tanto de la vida misma como con sus vacunas. Bien. Denise, te agradecemos por estos minutos. Un gran saludo. Por favor, que tengan un excelente día. Hasta luego. Ahí pasaba Denise Acosta, la secretaria de Salud de la provincia, hablando con nosotros.